Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Tranquilos que ahí se va componiendo conforme vamos hablando, conforme va saliendo la voz con la ayuda del Señor. Bueno, me complace mucho poderles saludar en esta hora. Es una bendición, hermanos, poder estar con ustedes. El Señor nos ha bendecido en abundancia. Ya llevo una semana en tierras bolivianas y ha sido una gran bendición. Ya se nota que llevo una semana por acá, ¿cierto? Estuvimos en la fiesta en Potosí. Bueno, allí nos pegó un poquito duro la altura, pero estuvimos bien. Pero como uno es tan antojado, ¿cierto? Bueno, no sé si aquí entienden qué es antojado. Hermanos, si llego a decir algo que sea inapropiado, si lo estoy diciendo es porque en mi país no es inapropiado. Para que usted me vaya a decir, ¿cómo la hermana dijo eso? Ustedes saben que de cultura a cultura se cambian muchas palabras, ¿cierto? Y si hay algo que no me entienda, también me pregunta, me dice, hermana, no le entendemos. Entonces recuerdo que cuando la hermana Sara me extendió la invitación, yo le dije, hermana, ¿y el salar queda cerquita? Y me dijo, sí, ¿de dónde vamos a estar? El salar es cerquita. Yo le dije, ay, qué bueno. ¿Quién me llevará al salar? ¿Quién consiguiéramos que me llevara al salar? Así fuera a mirarlo, como aquellos que vieron la tierra prometida, de lejos. Y ella después me dice, no, hermana, vamos a ir. Con la ayuda del Señor vamos a ir al salar. Y bueno, yo me dejo llevar al salar. Y no fue solamente como los de la tierra prometida, a mirarla de lejos, sino que estuvimos 3 días y 2 noches. Hermanos, pero el frío que hace, o sea, el frío es una cosa más allá de cualquier frío. O sea, yo nunca había sentido tanto frío en mi vida. Ay, no, hermanos, es que cuando uno es de lejos es muy duro. Pero un frío que ni siquiera uno es capaz de dormir. Ay, sí, hermana, a mí también me daría risa de otro. Y entonces las fotos más bonitas del mundo, hermanos, pero llegamos de muerte. El Señor, porque es muy bueno con uno. Señor, porque es muy misericordioso y Él sabía que queríamos conocer. Pero es muy frío, muy, muy frío. Entonces, antes hoy estamos hablando. Ayer era que no hablábamos nada, así. Nada. Ya hoy antes estoy con una voz, pero vea, potente. Entonces, con todo el deseo, hermanos, de haberles acompañado y porque además muy agradecidos con el Señor, con el hermano Gilbert y su familia, porque han sido en extremo buenos con nosotras, hermanos. De verdad que el Señor les ha regalado una familia pastoral muy especial. Han estado atentos desde que llegamos, es más, ni siquiera desde que llegamos. El hermano fue por nosotros hasta Potosí. Ni siquiera esperó que llegáramos, fue por nosotras hasta allá. Han estado atentos, la hermana Sandra también, en mi tierra decimos muy queridos, cuando alguien es muy amable. Y los bolivianos han sido en extremo queridos con nosotros. Ahora el hermano me tomó una foto y yo me vi como más gorda. Y yo dije, ¿será por la chaqueta? Y después dije, no, son todas esas salteñas que me he comido. Ahora me llevaron unos cuñapé. Y yo dije, bueno, están grandes, me voy a comer uno. Pero después de ese uno, me comí otro. Entonces no es la chaqueta. Y que uno en el frío le da como más, yo no sé si será hambre o será vicio, pero le da a uno como más ganas de tomar cositas calientes. Entonces han sido de verdad muy hermanos, muy amables conmigo. Vamos a leer la palabra del Señor. Usted me va a colaborar estando muy atento. Usted va a decir, esta es la misma que estaba predicando en Potosí. Sí, pero es que Potosí tenía garganta, aquí no. Pero el Señor nos va a hablar, porque hermanos, pues el Señor hace milagros, ¿verdad? En estos días me hizo reír mucho un hermano que estaba predicando en la iglesia y él dijo, hermanos, si el Señor usó, dijo el hermano, si el Señor usó la quijada de un burro, imagínese lo que podrá hacer con un burro completo.
No, yo lo que digo es que si el Señor por allá dijo que si nosotros callamos las piedras hablarían, pues Él me va a dar la voz que necesitemos para predicar su palabra en esta hora. Vamos a leer allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, tiene un eslogan muy bonito. Evangelio según San Lucas. Bueno, agradezco a los pastores que se han hecho presentes para apoyar el programa. Qué bonito, hermanos. Eso es algo muy de nosotros en Colombia y es de apoyarnos, de ir, de estar allí, acá. Porque mi esposo dice algo y es que uno no se queda en una congregación. Entonces, cuando usted ayuda a que una congregación crezca, esa congregación, pastor, mañana puede ser la suya. Dice, no, es que esa no es mi congregación, pero no ve que es que nosotros vamos andando. Entonces, el día de mañana, esa congregación para la que usted aportó para la construcción, para la que usted aportó para el sostenimiento del obrero, esa congregación puede ser su congregación. Entonces, aquí vamos todos de la mano del Señor. Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, del verso 8 en adelante. A ver, ¿qué se me perdió San Lucas? Aquí, 24. Dice la palabra del Señor. Desde el 6, hermano. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Como les decía en Potosí, usted le ora al Señor que hable a mi vida, pero que hable a su vida. Y hoy más que nunca le va a decir al Señor, Señor, obra en la salud de la hermana. ¿Por qué? Porque todavía nos quedan casi 3 semanas aquí en Bolivia. Hermanos, y aunque hemos paseado, porque hemos paseado, pero vinimos fue a servirle al Señor. Vinimos fue a trabajar en su obra y necesitamos nuestra voz completita. Entonces le decía al Señor que en esta noche obre en mi salud. Oremos al Señor. Bendito Dios. Bendito Señor, en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Bien, hermanas y hermanos, pueden sentarse. Dice aquí el eslogan que tienen preparado. Ellas fueron y anunciaron. Bueno, los niños, como escuchan que la hermana está con la mitad de la voz, nos van a colaborar mucho con el silencio. Y si no, hermano, usted lo puede sentar al ladito suyo, antes para que me apoye ahí con la enseñanza de la palabra del Señor. Dice, ellas fueron y anunciaron. Cuando un hermano sale de su país, en este caso,
yo que vengo de Colombia, y hay como la posibilidad de ver cómo es la obra en otro lugar, pues hermanos, siente uno como un amor mayor, por así decirlo, por la obra de Dios. ¿Por qué? Porque entiende el compromiso que implica. Aquí, aunque es un culto dirigido por las damas, es necesario que hoy entendamos que esta misión no está reservada a un grupo, ni a un grupo de mujeres, ni siquiera a un grupo de pastores, porque creer que la misión es únicamente de los pastores, pues sería como limitar el poder de Dios. Cuando yo no sé mucho de fuerzas armadas, de militares, pero sí sé que dentro de los militares, por ejemplo, no todos manejan armamento. Hay unos que son los encargados, allá en Colombia le dicen el caspete o la zona de alimentación. Hay otros que son enfermeros. Hay otros que están encargados únicamente de llevar el equipo de telecomunicaciones. Y usted dirá, no, pero es que el importante es el que sabe manejar las armas. Pero entonces imagínense a esos militares con armas pero sin comer 8 días. Ni siquiera van a ser capaces de levantar sus equipos. O si hay algún enfermo, pero no hay quien le administre un medicamento. El caso es que hay que entender que dentro de una obra, dentro de una construcción, dentro de un trabajo, cada una de las personas que hacen parte del equipo, pues hermanos, son muy importantes. Hoy yo quisiera que usted abriera su mente y no se me quede en ellas fueron y anunciaron. ¿Qué tal si usted piensa en su nombre? Deme un ejemplo de un nombre bien bonito que haya acá en medio de nosotros. Un nombre, cualquier nombre, el más bonito de todos. Ay, ninguno tiene un nombre bonito. No, a ver, ¿quién tiene un nombre bien bonito? ¿Quién hay? ¿O es que no tienen nombre ninguno? A ver, yo le pregunto, ¿cómo? Entonces, ¿qué tal si aquí lo cambiamos y dice, Amira fue y anunció? A ver, otro ejemplo de otro nombre bien bonito de entre ustedes. Ay, porque tiene muñeca con voz la mamá. Entonces dice, Sandra fue y anunció. A ver, un jovencito, el nombre de un niño. Lucas, Josué. ¿Qué tal si dijera, y Lucas fue y anunció? Y Josué fue y anunció. Un nombre de uno de los amigos que nos acompañe hoy. Un amigo, una visita, un simpatizante. Deme su nombre. ¿Sabía usted que perfectamente puede decir, Janet fue y anunció? Porque usted tal vez no se ve, pero en el propósito de Dios está que cada uno de nosotros le sirva. Entonces no se me quede con el ellas. Inclúyase por la fe, ponga allí su nombre, como usted se llame, Gumercinda, Juana, Marta, María, fue y anunció. Porque ese es el llamado, ese es el sentir que tiene que haber en nosotros. Mire, esta escena es una escena de verdad maravillosa que nos permite contemplar al Señor en todo su propósito para con nosotros. Venía de ser crucificado Jesús. Sus discípulos estaban muy golpeados porque ellos llevaban ya poco más de 3 años siguiendo al Maestro. Se habían ido, por decirlo de alguna manera, en contra de las autoridades. Ellos no eran los más queridos por el pueblo. Por eso es cuando se dice, hermana, yo trabajo en la plaza de mercado, no sé aquí cómo le dirán, en el mercadillo. Y tenía muchos amigos, pero desde que entregué mi vida al Señor, hermana, todos se volvieron enemigos míos. Es que más o menos eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque nosotros ya no andamos en la corriente en la que ellos van. Estos discípulos
Este grupo de estos 12 más cercanos, de los 70, que si usted no ha escuchado el mensaje de Potosí, lo invito a que lo escuche para que lo entienda. Estos venían de perder a su maestro, venían de ser perseguidos, venían de enfrentar una situación, hermanos, porque de alguna forma, cuando uno es miedoso, pero hay quien lo acompañe, pues uno se siente como respaldado. Recuerdo que alguna vez mi esposo tenía que ir al campo, tenía que ir, allá decimos, a una finca. Una finca es una casa de campo, lejos del pueblo. Entonces dijo, no, eso es lejos, regreso de noche, voy a buscarme un hermano que me acompañe, un hermano de esos jóvenes, ¿cierto? Que los jóvenes no le tienen miedo a nada. Si nos varamos, pues nos desvaramos juntos. El caso es que le resultó a mi esposo el compañero, un joven de la iglesia. Cuando iban entrando a la finca, se le han sabido venir unos perros grandes, así a morderlos. Cuando mi esposo dio la vuelta, el compañero no estaba. El muchacho abandonó a su pastor. Le dio más miedo que a mi esposo. Uno cuando busca a quien lo acompañe es porque ese alguien le da seguridad, pero a ellos su maestro les había sido quitado. Uno lo ve así como de lejos y uno dice, ay, qué pesar, y bueno, pero solamente imaginémonos, hermanos, la tristeza de su corazón, la angustia de haber visto cómo el Señor fue flagelado, golpeado, y que de alguna forma ellos no habían podido hacer nada. Es más, algunos hasta se escondieron. Venían de ser probados duramente en la situación que estaban viviendo. Pero si usted lee este pasaje de manera preciosa, dice que el primer día de la semana, muy de la mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas. Y es que aquel que quiera poder ir y anunciar, tendrá que entender que esto no parte de la misión, de la organización, no parte del ser enviado por un hombre. Lo primero que tiene que haber es una relación personal con Dios. Mire, a ellas no las había enviado nadie. Hubieran podido esperar a que estuviese más tarde, de pronto, como a disimular. A disimular un poco, decimos en Colombia, pero no. Antes dice la Biblia que madrugaron. Ellas tenían sed de encontrar qué había de su maestro. Y es que el que tiene el sentir de ir y anunciar es una persona, porque de esto nos habla ese madrugar. Es que es una persona que ha entendido que lo primero en su vida es Dios. No podrá llevar las buenas nuevas aquel que ve a Dios como un Dios lejano, aquel que ve a Dios como un Dios únicamente de cuando viene acá. Es alguien que en su corazón, y entiéndame, no es madrugar todos los días, no significa que usted un día no se pueda levantar tarde. No significa que si usted algún día pasa una mala noche, usted diga, es que el Señor solamente entiende que lo amo si me levanto a las 4 de la mañana. No, cuando hablamos de ese madrugar, estamos hablando de la prontitud, de la diligencia para buscar de Dios. Y es que para poder hacer parte de ese llamado, usted tendrá que empezar por su propia vida. ¿Cómo estamos viviendo para con Dios, hermano? ¿Será que si la Biblia hubiera tenido que registrar a aquellos que madrugaron a buscar a Jesús, nosotros estaríamos ahí? ¿Qué tan importante es Dios en nosotros? Y entiéndame, no le estoy diciendo que no trabaje, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero también dice que aprovecharé al hombre si ganaré todo el mundo, pero perdiere tu alma.
su alma. Qué bueno que tu negocio sea prosperado. Qué bueno que seas el que más venda. Pero tendrás que entender que eso no tiene que ver con que tú seas muy buen administrador. La Biblia dice que José todo lo que hacía era prosperado, pero no por José, sino porque Jehová estaba con José. Aquí necesitamos creyentes que hagan del Señor su prioridad, que cuando hablemos de ese madrugar a buscarle, que entiéndame, no tiene que ver con la hora, tiene que ver con nuestra necesidad de Dios. Hermanos, que hace días no lo veo en el culto, porque los pastores preguntan por sus ovejas. Hermanos, que mire que pasamos, ya tenemos hasta grupo de WhatsApp. ¿A qué grupo de WhatsApp? Y todos nosotros tenemos en la iglesia grupo de WhatsApp. Que ningún hermano se pierda ningún anuncio, que todos sepan si hay ayuno. Pero se hace el ayuno y no llegamos, se hace la vigilia y no llega. Y tal vez va su pastor, cualquiera de ellos, dice: hermano, tantos días sin verlo, estaba enfermo. No, pastor, sanito, gracias a Dios, gloria a Dios. ¿Qué pasa? No, hermano, muy ocupado. Ese negocio, hermano, el Señor me ha bendecido. Ese hospedaje lleno, hermano. Pesos entran, pesos salen. Eso, hermano, una venta. ¿Y cuál es la bendición? ¿Dónde está tu búsqueda de Dios? Ya ni siquiera, hermano, y perdóneme, y Dios es testigo que yo esas cosas no hablaba con el pastor, pero yo le sirvo a Dios y sé cómo sucede. Dios me muestra. Ese ni siquiera era el tema que traía, porque yo no sabía que había eslogan. Pero cuando lo vi, me arrodillé y le dije: Señor, ¿usted me puede dar palabra para ir acorde al eslogan? Pastor, súper bien, pero ni siquiera esa economía que Dios te da, ni siquiera le sirves a Dios con ella. Se te olvidó que orabas y le decías: Señor, provéeme para mi negocio. Señor, bendíceme mi negocio, porque ya ni para Dios das lo que es de Dios, ni en tu tiempo, ni en tu economía. Ya ni para la ofrenda, ni para la ofrenda misionera, ni para la ofrenda de amor, ni siquiera para lo que es de Dios, para cuidado de su ministro. Ese hombre, esa mujer que Dios ha puesto al cuidado de tu alma. Si tú no das, yo te aseguro por experiencia que Dios no sostiene. Si usted no trae dinero, hermano, no diga: es que yo no voy a llevarte mi dinero, porque si usted no lo trae, yo le aseguro por lo que he vivido que Dios provee de cualquier otra parte, pero te está cerrando la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la bendición es dar de corazón, dar generosamente. Tenemos que ser de los que madrugan en cuanto a la diligencia, en cuanto al querer, en cuanto al estar dispuestos. Hermanos, tan ocupados con tantas cosas, tan ocupados con cosas tan banales, tan enredados, hermanos. Pero tiene que seguir siendo nuestro Dios lo primero. Él sigue diciendo que Él es un Dios celoso. Él no compartirá su lugar con nadie más. Le voy a decir qué más me llama la atención de ellas fueron y anunciaron. Dice entonces que madrugaron, ¿verdad? Dice que vinieron algunas otras mujeres con ellas. No los voy a mencionar, pero me llama la atención, y es que lo hicieron en grupo. Y es que el resultado de una buena relación con Dios a mí me tiene que llevar a entender el valor de mi hermano en la misión. Mire, hermanos amados, hay algo que el mundo ha querido sembrar en nuestros corazones, y es que la gente es traicionera, que la gente es mentirosa. Yo he visto papás enseñándole desde muy chicos a sus niños que amigos no existen, que todo el mundo es malo.
Y hay veces traemos esto a la iglesia, de que es mejor solo que mal acompañado. Y vamos creando entre nosotros unas distancias tan grandes. Yo le pregunto algo, ¿a usted de qué le sirve ir al Brasil? ¿De qué le sirve ir a la Argentina? Si ni siquiera tiene idea cómo está su hermano en la congregación. Si ni siquiera sabe cuántas de sus hermanas tal vez lloran con dolor, están sufriendo con sus hijos. Aquí decimos, hermano, y entiéndame, yo no estoy diciendo que no haya que apoyar la obra misionera en el exterior. Necesito es que entienda que eso allá tendrá que ser el resultado de lo que se viva acá. Acá. Entonces, qué bueno que ya van creciendo en las misiones. Pero estas mujeres no dijeron, no, yo me voy a ir sola. Yo me voy a ir sola, yo mejor sola. Entre más vayamos, pues más refrigerios hay que llevar. No, se pusieron de acuerdo para llevar especias aromáticas que en la Biblia son tipo de alabanza, de adoración. Se pusieron de acuerdo para ir a servir al Señor. Se pusieron de acuerdo para ser diligentes. Yo no sé cuál de todas fue la que la invitó. El caso es que las otras la escucharon. Hermanos amados, tenemos que permitirle al Señor que obre en nuestra vida hacia la unidad del cuerpo de Cristo. Tú puedes ser muy bueno en lo que hagas. Yo ahora miraba a los hermanos y pidiéndole al Señor mensaje para compartirles. Pensaba que esto es como la música. Puede haber un muy buen pianista, pero si la voz de alguno de todos no está en la nota, se tiró en todo. Puede haber muy buen pianista, muy buen guitarrista, pero si el de la batería está fuera de tiempo, se tiró en todo. En ocasiones es hasta un hermano de la congregación haciendo las palmas a destiempo. Y yo los he visto que hacen perder el grupo de la alabanza completo. Porque como en estos días en la iglesia, una hermana, allá tenemos una cajita, como una tambora pero más pequeña. Yo no sé a la hermana qué le dio, pero ella sintió el llamado y se paró y cogió la caja. Ay, hermanos. Y el pianista me miraba y yo lo miraba a él, porque eso no daba por ningún lado. Y ella, vea, cuando se acababa el culto, le dije al pianista, tranquilo hermano, que hoy me llevo la caja. Yo no la voy a seguir dejando por ahí. ¿Por qué? Porque eso nos puede pasar con otra persona y ella no tiene el conocimiento en algo tan simple como el ritmo. Y ese solo instrumento, hermanos, descuadró todo. Entienda que dentro de este fueron y anunciaron. Se necesita quien ame más a su hermano. Es que eso también es misión. Ahora orábamos y decíamos, Señor, bendice al misionero. Esta es una ciudad enorme. Hay 3 obras. Siendo muy honesto con Dios, ¿cuántas veces has sacado un día de ayuno para decirle, Señor, voy a orar por las familias pastorales de Uyuni? Mire, ni siquiera lo estoy tirando a todo el distrito. Señor, bendice a mi pastor, al que sea. Señor, bendice al que ha pasado por acá. Señor, tú conoces su salud, tú conoces su economía. Hermano, es que entienda que el hacer misión empieza desde acá, desde este lugar. Hay que dejar de lado el egoísmo. El individualismo, la angustia, y es que va a ser ella y no voy a ser yo. ¿Y quién va a dirigir fulana? ¿Y por qué ella y no yo? No importa. Ellas fueron y anunciaron. Qué bueno que de lo que Dios te da separes para la ofrenda misionera, pero que entiendas que comienza por tu diligencia y por el trabajo en equipo. Ese hermano que se sienta a tu lado, tienes que aprender a cuidarlo, tienes que ocuparte de él.
Usted no tiene que ser igual a mí, porque usted es uno y yo soy otro. Pero hay algo que Dios me ha enseñado, y me enseñó con lágrimas, porque algún día estuve en una iglesia, hermanos, sirviendo al Señor con mi esposo, que el Señor sabe que fueron muy duros con nosotros, muy duros. Entonces uno va trabajando con mucho amor, pero como con cuidado. Hermanos, hice un día en la dominical. Me dice el Señor, porque créame que Dios a uno le habla. Me dice, te paras en la puerta, saludas a todos los hermanos y a las hermanas las saludas de beso y abrazo. Y yo, era en la predicación y decía, Señor, ¿pero por qué? Si usted sabe que ellas no me quieren, Señor. Usted sabe que, porque uno comienza a pelear con Dios. Usted sabe que me han hecho llorar, Señor. Usted sabe que a mi niño lo han tratado mal, Señor. Hermano, si Dios no me la rebajó de ahí. Entonces yo fui y me paré en la puerta, pero uno trata de negociar con Dios. Entonces yo me paré y empecé a saludar a todo el mundo. Y recuerdo que los primeros que salieron fue hermanos. Recuerda que con las hermanas la instrucción era diferente. ¿Cuál era la instrucción para con las hermanas? Beso y abrazo. Y recuerdo que la primera que vi venir, fui una adolescente que ya no caminaba, sino que levitaba. Ay, su orgullo. Cuando yo la vi venir, yo le dije, ella cuenta como hermano, ¿no? Yo le dije, como Dios te bendiga, fulana de tal. Cuando dio la espalda, hermanos, yo sentí la reprensión de Dios. A mí me inundó un temor. Y yo le dije, fulana, venga, que es que yo estoy dando besos y abrazos. Porque yo soy de no dejarme, como de no dejarme achantar, no sé si me entienden el término, como acongojar. Y yo dije, bueno, pues aquí tampoco fue. Y le dije, venga, mía. Y ella me vio como, pero yo la abracé. Y ya como que con eso seguí con todas. Hermanos, y eso el Señor, algo tan simple, lo usó para cambiar tantas cosas. Entonces desde ese día, yo antes que se acabe el culto, cuando el hermano pastor, el que esté predicando, está orando para terminar, yo ya estoy parada en la puerta y yo despido a todo el que sale por la puerta. No porque me interese la vida de los demás, no, sino porque es que ustedes hacen parte de la amada del Señor. Y qué bueno ganar gente en el Brasil, qué maravilla. Pero no necesitamos ganar aquí en Uyuni. ¿Cuántas veces vienen visitas al culto y no hay ni quien le diga bienvenido a la iglesia del Señor? ¿Cuántas veces viene un hermano pensando en que será la última vez que venga y se va convencido que es la última vez? Porque nadie le dijo, hermano, Dios le bendiga. Hermana, pues yo tengo que ir, yo tengo que correr, mañana madrugo. Saca 15 minutos, comparte con tu hermano, saluda al anciano, dile al niño, bienvenido niño, dile al adolescente, qué bueno que estés acá, pregúntale a tu pastor cómo está, hermano, cómo están sus hijas, hermano, cómo va su familia. Ocupémonos el uno del otro. Estas fueron diligentes, pero no fueron diligentes solas, sino que juntas se fueron a llevar alabanza. Mire, hermano, es que entienda que esa unidad mueve el corazón de Dios, que una iglesia que entiende que anunciar, hermanos, cuando se hace en grupo, cuando el uno ora. Yo les contaba esta semana que cuando yo me convertí al Señor, yo recuerdo que cuando me llevaron a evangelizar por primera vez, pues yo qué Biblia iba a saber. Yo era una adolescente recién convertida, pero recuerdo que el hermano me enseñó algo tan valioso. Me dijo, vamos de dos en dos, para que mientras que el uno habla, el otro se ponga a orar. Mientras yo hable, porque era un hermano ya adulto, que recuerdo que me dijo, vente conmigo, que yo sé que Dios tiene cosas grandes para ti. Y yo, el Señor me ha dicho que te enseñe, que te ayude a ser evangelista. Me dijo, yo le decía, hermano,
Carlos, ¿qué hago? Decía, solamente ora y escucha. Y mientras yo evangelizo, tú ora, porque tú no sabes qué ataduras hay en esa persona. Nosotros no vemos. ¿Cómo no va a ser más efectivo, iglesia, el trabajo de una congregación que se une? ¿Cómo no va a ser más efectivo en una ciudad si los que están allí se unen para servir al Señor? ¿Cómo no va a ser más efectivo en un país si los que están allí entienden que están sirviendo es al mismo Dios? Estas, a pesar de que parecían sin esperanza, diligentemente se fueron juntas a adorar al Señor. Y allí viene lo otro grande, y es que cuando hay diligencia, cuando hay unión, hay manifestación de Dios. Es allí donde ven entonces a estos hombres con vestiduras blancas resplandecientes, que le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mira, hermano, cuando uno es diligente, cuando uno trabaja en la obra de Dios con amor, lo que a usted le parezca imposible, Dios se va a encargar de eso. Dios se va a encargar de lo demás. Deje de estar pensando si da o no da. Deje de estar pensando si viene o no viene. Usted encárguese de lo posible, que Dios hará lo imposible. Yo no sé quiénes serán los pastores que están presentes, sé de esto, no sé si hay más. Hermano, sirva al Señor con todo su corazón, aunque su cuerpo se canse, aunque su ser se amedrente. Mire, estas mujeres lo que estaban viendo era glorioso. ¿Y acaso no dice la Biblia que tuvieron miedo? Que en vez de decir, ¡ay, gloria a Dios!, se cumplió la palabra, lo primero que apareció fue su humanidad. Hermanos, y es que nosotros tenemos miedo. Usted no sabe lo que yo temblaba cuando pensaba en que tenía que venir acá. ¿Por qué? Porque así alguien diga, hermana, tantos años, una iglesia tan grande. No, es que son pueblo de Dios, que necesitan palabra de Dios. De todo me pasó por la mente. El enemigo me persiguió con sueños, con cosas, como haciéndome dudar. Porque esta humanidad duda. ¿Cuántas veces en tu casa de pronto no habrás sentido decirle a tu familia, vamos a hacer una oración? Pero te frenas y dices, no, ellos se van a enojar conmigo. Que se enojen, y así sea solo que te dejen en la sala de tu casa. Abre la Biblia, lee un salmo y comienza a cantar. Porque cuando ellos van a ver sus partidos, callan a todo el mundo. Así están eliminados, se ven su partido. Y a ti te da pena hablar de Cristo. ¿Por qué no decir, muchachos, venga que les voy a compartir, esposo, hijos? No, qué bueno. Bueno, igual voy a hacer la oración. Y empiece a hacerla, póngase como un orden. Tal vez empiece 2 días a la semana. La próxima semana que sean 3. Usted creerá que no, pero algo tendrán que escuchar. Pero no tenga miedo, no tenga miedo. Dice entonces que cuando estas mujeres entendieron que el Señor se había levantado, dice que recordaron sus palabras, lo que Él les había dicho. Dice que entonces lo que ellas hicieron es que se fueron y anunciaron. Y sabe, hermano, esto que dice, que cuando alguien es diligente en buscar de Dios, que cuando hay unión, que cuando la presencia de Dios se manifiesta, Dios conoce nuestra humanidad. Dios conoce que nos cansamos. Dios conoce que sentimos temor. Pero en medio de todo eso,
sigue habiendo una llama, un deseo. ¿Usted cree que el peligro no era más grande? ¿A quiénes iban a acusar de haberse llevado el cuerpo? A las primeras que llegaron, porque eso era lo que querían hacer, decir, Él no resucitó, sino que sus discípulos se han llevado su cuerpo, y ellas fueron las primeras que llegaron. ¿A quién iban a acusar? ¿Quiénes iban a decir que se lo habían llevado? Ellas. Pero en medio de eso, ellas fueron y anunciaron y dijeron: es que el Maestro ha resucitado. Nosotros fuimos y no lo encontramos. Nosotros fuimos y no estaba. Y alguien diría: ¡qué gran fiesta! Pero aún entre ellos hubo quien no creyera. Y Pedro dijo: ¿cómo le dicen acá? Farsantes, ¿cierto? Cuando alguien dice algo que no es, farsantes, ¿cómo que resucitó? ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque por momentos el desánimo puede venir de entre nosotros mismos. Hermanos, vamos a construir. Hermanos, vamos a hacer una campaña. Hermano pastor, ¿quién va a venir? Aquí no somos sino 10. ¿Cuál campaña vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder? Hermanos, vamos a comprar un equipo para que hagamos los cultos en la calle. Pastor, ¿y con qué vamos a pagar? ¿De dónde? Nosotros todos somos muy pobres, pastor. De entre nosotros mismos puede venir el desaliento. De entre nosotros mismos puede venir quien, como estos apóstoles, les parezca locura. Dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Yo no sé si lo hizo porque su incredulidad lo hacía, o porque él mismo quería corroborar. Porque es que se necesita quien quiera ser parte. Qué bueno que usted me crea a mí, que Dios me ha provisto. Qué bueno que usted me crea a mí, que yo le cuente que Dios me ha usado para sanar enfermos. Pero ¿no le parecería mejor que usted lo pueda contar? A Pedro le contaron las mujeres. Ellas fueron y anunciaron. Pero él dijo: yo también quiero. Yo también voy a ir a ver. Yo también voy a ir a... Y dice, ¿qué no dijo? Ahora, más tarde, cuando pasa el peligro, dice que corrió a ver el sepulcro vacío. Si se quiere, quien haga parte de la misión. Si usted quiere que su nombre haga parte de estos, ellos fueron y anunciaron, tendrá que usted ser como estos, diligentes, unidos, aquellos que quieren ver la gloria de Dios, aquellos que le entregan sus temores al Señor, aquellos que van y anuncian, y aquellos que quieren hacer parte de la obra. Dice que Pedro se fue y miró dentro y vio solo los lienzos, y se fue a casa maravillándose, gozándose, como lo quiera decir, de lo que había sucedido. El principal instrumento de la misión en el exterior es la iglesia en Bolivia. Si usted quiere que la obra afuera crezca, ocúpese de la obra acá. ¿Por qué? Porque serán más almas orando, porque serán más ministros para enviar. Si usted dice: Señor, envía misioneros a otros países, pues empiece por ganar a su vecino. ¿Quién le dice a usted que el señor de la tienda no puede ser el misionero en África? ¿Quién le dice a usted que ese niñito que va a tu casa a hacer tareas con tu hijo
no puede ser el próximo creyente de la iglesia, porque limitamos el poder de Dios, porque limitamos el obrar de Dios. ¿Quién le dice a usted que ese hijo que tal vez usted dice, hermana, llega borracho cada semana, no puede ser el próximo presidente de la iglesia en este país? Somos nosotros los que no le permitimos a Dios obrar. Nosotros amamos las misiones, nosotros ofrendamos para las misiones, pero entendemos que la misión empieza por nosotros, por mi vida de diligencia, por mi vida de servicio. Empieza por ocuparme de mi hermano, por orar por él, por saber cómo está, por saber si está bien, y no para chismosear, hermano, perdóneme, no para decir quién sabe por qué estará así, quién sabe qué estará pagando. No, hay personas que están en el proceso de Dios, y no porque hayan hecho nada malo, sino porque Dios los está moldeando. Si estás pasando por algo difícil, que tu fe no dude, abandónate en los brazos del Señor. Permite que esa dificultad Él la vuelva para su honra. Pero se necesita quien entienda el valor de un alma, no solamente de la que se bautiza, sino del que ya está. No solamente traemos nuevos hermanos, sino que cuidamos el cuerpo de Cristo. No sé si alguien quiera ser parte de este grupo, de los que van y anuncian. Si usted se va a comprometer con el Señor, por lo menos empezar a orar por alguien. Antes tal vez de llevarle el mensaje, decir, voy a empezar a orar por tal familiar. Hermano, pero es a orar. Voy a empezar a sacar vigilia por tal familiar. Y lo vas a empezar a invitar. Y no digas, hermana, me va a decir que no. ¿Cuántas veces nosotros no dijimos que no? Y aquí estamos hasta sirviéndole al Señor. ¿Quiénes, hermanos, quisieran decirle al Señor que quieren ser de ese grupo, de los que van y anuncian, de los que van a orar por alguien, de los que lo van a invitar por lo menos unas veces a la semana? Por lo menos vas a orar y le vas a ir a decir, vecino, lo invito a la iglesia. Jesucristo lo ama. Se va a comprometer delante de Dios a empezar a cuidar a su hermano. Por lo menos tomarse el trabajo de decirle, hermano, Dios le bendiga. Qué bueno que esté en la iglesia el día de hoy. ¿Cómo está su familia? Es que no tiene que ser largo. Necesitamos unirnos como pueblo de Dios. Vamos a estar en pie, hermanos. Y yo quisiera hacer una oración por ustedes como iglesia. Son una iglesia en medio de una gran ciudad, pero grandes cosas hará Dios. Yo quisiera invitarlos, hermanos, a este altar. Que usted le diga, Señor, mi vida te necesita. Uyuni te necesita y yo quiero ser instrumento. Quisiera orar por la iglesia del Señor en este lugar. ¿Dónde está el primer valiente que va a pasar a decirle al Señor que quiere servirle? Que quiere entregar su vida allá en el colegio, allá en la empresa, allá en el puesto del mercado. Donde Dios te haya puesto, en medio del colegio, en medio del cultivo, donde vendas, dile, Señor, dame gracia. Señor, dame palabras. A nuestros amigos decirles que ustedes también pueden hacer parte de los que llevan la misión. Vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por nuestros jóvenes, vamos a orar por los pastores, porque ellos también son de los que van y anuncian, y contamos con el respaldo del Señor. Yo voy a invitar a mi hermana Sara para que ella venga y haga esta oración. Iglesia del Señor en Uyuni, el Señor te quiere usar, el Señor te quiere bendecir, el Señor quiere ir delante de ti.
No tengas temor, no dudes. Hermano pastor, llénate de la gracia de Dios. Aunque se levante el enemigo, apóyate en tu compañero, apóyate en tu hermano, apóyate en el anciano para seguir buscando del Señor. Hermana Sara, vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Bueno, pastor, que sea el Señor en esta hora fortaleciendo vidas en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la gloria. Que haya libertad, Señor, en tu bendito nombre. Aleluya, Señor. Cuán difícil es, Señor, anunciar, pero eres tú, Señor, quien abre la boca. Eres tú, Señor, quien pone palabras, Señor, en nuestros labios. Un mensaje, Señor, puede salvar a una vida. Un mensaje, Señor, puede salvar a una familia. Una palabra, Señor, puede restaurar a alguien, Señor, que realmente lo necesita. Esa palabra, Señor, es la que queremos, Padre eterno. Esa palabra quizás cuando volvamos a casa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros seres queridos que puedan escuchar. Esa palabra, Señor, les puede transformar a ellos. Esa palabra les puede restaurar, Padre eterno, Señor Jesucristo, Rey de la gloria. Oh, soberano, Señor, mi Dios. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder, Padre eterno, Señor Jesucristo. Para tu discípulo, Señor, para Pablo y Silas, la cárcel no fue, Señor, un impedimento. La cárcel, Señor, no fue un obstáculo, no, Señor. Aún dentro de la cárcel, Señor, ellos anunciaban tu palabra. Aún dentro de la cárcel, privados de libertad, Señor, ellos anunciaban ese mensaje mediante alabanza, mediante cánticos, mediante himnos, Padre eterno, Señor. Y realmente lo que sucedió, Señor, en aquel lugar fue algo extraordinario. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Soberano, Señor, perdónanos, Señor, si no cumplimos con este mandamiento, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor Jesús.